Entonces, bienvenidos a todos a Protección de los Árboles. Como dije antes, uno de mis temas favoritos y espero que lo disfruten. Y una de las cosas muy maravillosas de estos eventos de Valley Water es que están siendo disponibles en traducción simultáneo en inglés, español, vietnamita y chino. Y la forma para contactar su lenguaje en el lenguaje que ustedes deseen es que tienen que dar un clic en el globito que está en la parte inferior de la pantalla. Eso los va a mandar a una sala de lenguaje donde pueden seleccionar el lenguaje que quieran escuchar y quizás quieran apagar o poner en mute el audio original, o si no van a escuchar dos voces y quizás sea confuso. Y para todos vamos a traducir todas las preguntas a los diferentes lenguajes, así que vamos a abrir la sección de Q&A y hagan preguntas, por favor. Vamos a traducir todas las preguntas en todos los lenguajes. Siéntanse libres para hacer preguntas. Nos gustan las preguntas. Ahí es donde está la acción en las clases. Entonces, esta noche quiero agradecer nuestros anfitriones, Valley Water. Es una serie maravillosa que estamos haciendo con ellos, una clase al mes, y es un perfecto tiempo para hablar de árboles. Yo también quiero recordar a todos que dentro de 24 horas de esta llamada, ustedes van a recibir un correo de parte de Zoom y va a ir a la dirección que ustedes usaron para registrarse a la clase. Y en ese correo va a tener recursos y ligas, y también va a haber una liga a los PDFs de este libro que se trata de la jardinería y agua. Y hay otros recursos que están dentro de esos correos. Entonces mantengan los ojos abiertos, ustedes lo van a recibir. Si no lo reciben, déjenoslo saber. Y ahora se lo voy a pasar a Nick Smart para que nos diga un poco sobre lo que está pasando en Valley Water. Muchas gracias, Pamela. Soy Nicholas Simard. Agradezco a todos estar aquí. Soy especialista en conservación de water en Valley Water. Trabajo muy cerca con varios de nuestros programas de conservación. Muchas gracias. Voy a compartir un poco de información sobre nuestros programas que ofrecemos y algunas razones por las cuales ustedes deben participar. Entonces, ¿por qué es importante conservar agua? Es simple decir porque ahorra dinero, asegura que tengamos una fuente de agua confiable. El equipo de aquí de Water Valley tiene que ver con la planeación de agua y conservación. Cada gota que ahorramos es una gota que no tenemos que importar o bombear. Mucha la gente no piensa en la conexión a luz energía. Hay mucha energía en California simplemente para mover el agua. Entonces, si no la estamos usando, no la estamos moviendo y estamos ahorrando energía y gases al aire y ahorrando dinero. Entonces, todo hace mucho sentido. Siguiente, un poco de la separación del uso del agua. Podemos ver que uso bajo techo es la mitad y afuera es la mitad. El consumo interior evoluciona todo el tiempo a medida que se vuelven más eficientes, y así podemos tener ahorros usando cabezas de duchas eficientes, inodoros eficientes. Y en el exterior podemos usar sistemas de irrigación, pero tenemos que usar un jardín que coordine con la irrigación para reducir el uso de agua, y eso puede consumir y eso puede hacer un gran impacto en el medio ambiente. Entonces, ofrecemos muchos servicios, desde consejos y recursos, encuestas a reembolsos. También tenemos muchos programas de educación. Entonces, vamos a hablar algunos de los programas que tenemos aquí.
en las siguientes láminas. La siguiente, por favor. Entonces, cuando mencioné, tenemos algunos ahorros, pasamos con eficiencia del uso de agua a interiores. Tenemos un online shopping cart donde podemos ordenar diferentes instrumentos y elementos como cabezas de ducha, los flappers para los inodoros, muchas diferentes cosas. También tenemos una guía de planeación donde pueden ordenar diferentes artículos. Nada más tiene que ir, ustedes van a recibir una liga al finalizar eh, este webinar y entonces van a poder organizarlo y pueden pedirlo si están viviendo dentro del condado. También tenemos unas encuestas. Ustedes residenciales, ustedes pueden pedir una encuesta de uso de agua. Entonces ellos van a venir y van a aprender todas las zonas y irrigación y van a revisar cada zona para ver si hay alguna fuga, medir cuánto agua están perdiendo en esas fugas y asistirles en un programa de irrigación para que sea más eficiente. Y también tiene una herramienta de Valley Water para programar y para ayudar a la programación del horario de irrigación. También tenemos un programa de jardines grandes para lugares comerciales, entonces para ubicaciones más grandes. El programa más importante es el programa de reembolso. Podemos usar jardines de mucha agua, por ejemplo, albercas, a plantas de bajo uso de agua, como esta foto, que pueden usar para su jardinería. Estos son unos poppies de California. Pueden recibir $2 por cada pie cuadrado. Y para lugares comerciales tenemos otros programas que pueden utilizarse en ubicaciones grandes o como en un HOA. Entonces podemos trabajar con ustedes para poner el mulch ahí. En este mismo programa también tenemos algunos mejoramientos al equipo de irrigación. Entonces, quizás quieran mejorar la eficiencia de irrigación en su ubicación y tenemos reembolsos, tenemos conversación de inline drip, tenemos bocas de alta eficiencia, tenemos sensores de flujo y el último elemento de este programa de reembolso, como hablamos de ese programa de watershed, es que tenemos elementos para capturar agua de lluvia. Tenemos barriles, tenemos cisternas y tenemos jardines para lluvia. Y como pueden ver las fotos, la foto de derecha es una bajada que puede crear un pequeño riachuelo. Es fácil, es bonito y es funcional. Tiene una gran función y también se ve bien y así puede mantener más agua para su jardín. También este es el programa de reembolso, pero que trabaja muy bien con el programa de jardinería, que tiene que ver con jardinería, es usar agua gris para la jardín y es un reembolso y es simplemente usar el agua de las máquinas de lavar y que ustedes ya pagaron y utilizaron para usar eso y irrigar los diferentes arbustos, plantas y árboles que tienen en su jardín. Y eso podría ser una gran adición a su jardín. Y si tienen la oportunidad de ver una fuga de agua, estamos para educarles a residentes del condado y a negocios en cómo minimizar el desperdicio de agua. Yo me despierto muy temprano, por ejemplo, yo veo que la irrigación que está como en la foto aquí, la persona que tiene esa propiedad no sabe que a las 5 de la mañana es lo que está pasando todos los días. Entonces pueden reportar desperdicio de agua, nos pueden mandar una carta, dejarnos saber qué está pasando y tener recursos para arreglarlo. Entonces tenemos recursos para buscar las fugas y también tenemos el programa de reembolso para reemplazar esa cabeza con algo de alta eficiencia.
Entonces vamos a las preguntas para el Q&A y tenemos muchos recursos en ligas que van a venir después de este webinar. Entonces, contáctenos la palabra conservación en valleywater.org. Ahí podemos apoyarles con muchos de los materiales que tenemos para mejorar la conservación de agua. Y con esto se lo voy a regresar a Pamela. Muchas gracias. Es excelente. Me encanta esa foto del geyser porque los propietarios se ven tan tranquilos y se están mirando a sí mismo y están viendo a la persona que le está dando consejos. Están listos para resolverlo y están contentos de que está la persona ahí para ayudarles a resolver el problema. Me encanta esa parte, exactamente. Muchas gracias, Nick. Tus preguntas están siendo contestadas al mismo tiempo que estamos haciendo el webinar. Ustedes pueden hacer preguntas a Steve Williams de G3. Es un contratista de jardinería con muchos años de experiencia. Es un biólogo de California. Le pueden hacer preguntas sobre todo lo que tenga que ver con jardinería y no tiene que nada más que ver con árboles. Recomiendo que tomen oportunidades, ventajas de esta oportunidad. Nick también va a estar ahí contestando preguntas sobre programas de Valley Water. Entonces, por favor, hagan preguntas a él de eso. Entonces, van a recibir una liga con toda esta información. Entonces, no se preocupen en copiar todo esto. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hacer una pequeña encuesta. Ustedes han tomado algunos de los otros cursos que hemos ofrecido en Valley Water. Entonces, si podemos hacer una encuesta en línea y nos pueden decir. Ninguno es una opción. Esta clase no tiene muchas encuestas, pero me alegra que se están conociendo la tecnología porque queremos que ustedes participen y puedan interactuar con nosotros. Entonces, vamos a dar un minuto más antes de comenzar. La siguiente clase es mascotas y niños. Estoy muy emocionada por esa clase también en junio, pero esta noche se trata de árboles. Muy bien, entonces vamos a terminar la encuesta y vamos a ver los resultados. Y parece que algunos de ustedes han asistido a otras clases, incluyendo el diseño de jardines, pero muchos de ustedes son nuevos y estoy contenta que vengan con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con el programa, el tema que ustedes vinieron a participar. Entonces, esta noche está basado en estas 6 piezas de rompecabezas. Vamos a comenzar hablando sobre, con respecto a en general sobre árboles y sus beneficios. Vamos a hablar un poco de cómo hemos torturado los árboles y que no queremos hacerlo en el futuro. Después vamos a hablar un poco de la ciencia, de cómo los árboles trabajan con sus raíces en la tierra para entender, para que puedan entender que estén pensando cómo mantenerlos saludables. Vamos a tomar unos tips para proteger los árboles. Vamos a hablar de cómo tener un programa horario para aguarlos y tener algunos tips para diseño. Entonces, primero vamos a hablar de árboles y sus beneficios. Este es el punto más importante para recordar. Árboles son, son criaturas muy ancianas, no son elementos para jardinería, son organismos vivientes y son anfitriones de muchas otras cosas vivientes. Es un hecho, un oak woodland apoya o soporta más de 5,000 especies de insectos y arácnidos. Es increíble cuando pensamos qué tan los insectos y los arácnidos
está declinando en general y cómo el woodland es un ambiente para mantener esa comunidad. Y muchos árboles son lo que llamamos keystone species, son árboles que son tantos, son endémicos, y endémico quiere decir una criatura que se encuentra en un lugar y en ningún otro lugar. Es un lugar que ha evolucionado con un cierto lugar. Entonces, los Keystone Species apoyan especies endémicas y es posible que si esa especie endémica como el árbol desapareciera, toda la especie desapareciera. Entonces es importante que es el rol que tienen los árboles en la naturaleza, en nuestra naturaleza. Y los árboles benefician a la tierra en muchas formas. Y la primera es dando sombra. Ese es un beneficio importante, pero también es los árboles son los pulmones de la tierra. Ellos toman el carbón, el dióxido de carbono de la atmósfera, lo reducen, lo usan y nos liberan oxígeno, algo muy importante. Y adicionalmente también están liberando vapor de agua. Y eso también es muy importante para manejar nuestros ciclos de clima. Entonces, árboles son muy valuables para nosotros y parte de nuestro ecosistema, y no solamente localmente, sino el ecosistema de la tierra. También nos dan comida y también hacen como protección de wetlands. Entonces, muchas especies de árboles nos ayudan a manejar inundaciones, erosiones. También es un hábitat para diferentes criaturas, aparte de los insectos, hay pajaritos, hay reptiles y anfibios, y también como dijimos, los insectos y los arácnidos. Y quiero que piensen por esto un minuto, un oak tree puede apoyar más de 500 diferentes especies de mariposas y de capullos, porque cuando son pequeños ellos necesitan estos cuerpos insectos. Si no tienen estos cuerpos blandes como una capullo, no pueden alimentar a sus jóvenes. Entonces es muy importante para que estemos pensando en tener árboles en nuestros jardines que puedan apoyar no solamente una especie parte del ciclo de crecimiento de los insectos, pero más bien enfocado en todo el ciclo de crecimiento, todo el ciclo de vida de los insectos. Ese es el tipo de árboles que tenemos que tener en cuenta, y hay otros que tenemos que tomar en cuenta también. Teniendo mariposas y capullos es muy importante para todo el ecosistema. También pájaros y también mamarios. Sus raíces son como cisternas. Es una cosa belleza de los árboles que son ingenieriados para ellos trabajan la tierra y crean espacio dentro de la tierra para aguantar agua. Y cuando pensemos en el hecho de que las raíces de sus árboles se extienden por lo menos a la línea de drip o al canapé, ellos ocupan ese espacio bajo la tierra. Entonces, todo ese espacio actúa como una cisterna para un árbol maduro. Puede 50, 60,000 galones de agua que se pueden guardar debajo de un árbol. Y en un lugar urbano, los árboles son muy importantes para tener una ciudad saludable. Ayudan a conservar energía, porque un árbol deciduous que pierde sus hojas en el invierno, les gusta la sombra en el verano, pero cuando pierde las hojas en el invierno,
Este permite que entre el sol del invierno en nuestras casas. Entonces, en el verano nos mantiene frescos con la sombra y en el invierno nos mantienen calientes, permitiendo que pase los rayos del sol. También ayudan a reducir la pérdida de agua de tormentas. Entonces, cuando pensamos en los raíces como cisternas, podemos entender que el canapé realmente hace que más lento el agua, y cuando cae al suelo, permite que el agua entre al suelo y se pueda mantener ahí. Entonces, todo el árbol opera como una prevención de contención de agua de tormenta gigantesca masiva. Y también hay beneficios psicológicos para los árboles al tener árboles en nuestro ambiente, especialmente para reducir el estrés. Algo que yo siempre me recuerdo es que los humanos hemos evolucionado para identificar más tonos de verde que otro color, y eso es parte por todo el desarrollo del cerebro del humano, nos ayuda a hacer pensar más creativamente y también nos ayuda a perder estrés. Y es una de las razones por las cuales cuando hay muchos árboles podamos mirar al canapé y podamos sentirnos diferentes, y es porque hemos evolucionado para tener esa relación con los árboles. Pero desafortunadamente, hay mucha tortura que está pasando. Entonces, ciudades sin árboles se convierten en desiertos. Es tan sencillo como eso. Si no tienen árboles, si no tienen para desacelerar el agua y no crean sombra, se convierten en desiertos. Ciudades sin árboles también se convierten en desiertos sociales, y lo que quiere decir es que la gente no quiere estar caminando por ahí en una ciudad si no hay árboles y no hay sombra. Entonces ha demostrado que entre más árboles haya en un ambiente, hay menos actividad ilegal, la gente es más calmada, y aun cuando se pone caliente afuera, hay más interacción social. Los negocios que tienen árboles cercanos son lugares de la gente donde quiere ir porque son más bien, dan más mejor bienvenida. Y muchas veces uno encuentra árboles enfrente de negocios que están torturados porque queremos que asegurar que pueda ver su anuncio, y eso no hace que sea conducente a que uno visite ese negocio, aún reconociendo que el negocio está estando ahí. Entonces, ciudades sin árboles son desiertos sociales, y no podemos tener las grandes beneficios de los árboles si no están siendo saludables. Muchos árboles urbanos se les corta para evitar que caigan sus hojas. Eso no es una razón para cortarle las hojas a los... Hay muy pocas razones para cortarle las hojas a un árbol. Yo no puedo pensar en ninguno para hacerlo así como esta foto. Y como resultado se mueren, sufren de resequedad y de enfermedades por las malas prácticas que tenemos en cuidarlos. Permitimos que los árboles crezcan en suelo. No hay árboles que les guste estar en suelo solo. Llenamos los árboles con piedritas. Esto no es bueno defenderlo porque queremos limitar el uso de granito, lugares para sentarse, no donde hay algo que quiera crecer. Cuando lo ponemos el gravel, hace que el suelo sea mucho más duro, y entonces es más difícil crear comida para actividad microbial. Y para hacer algo así es muy difícil porque cuando caen las hojas,
cuando el árbol está creando mulch para el piso y se caen las hojas al gravel, es difícil separarlo. Está realmente incrementando su costo y su esfuerzo de mantenimiento. Y también pasa cuando planteamos eh, árboles en granito descompuesto. Eso no permite su habilidad de crear una mejor tierra y tener mejor interacción. Árboles en granito descompuesto sufren mucho porque hace mucho calor. Y también encontramos que alrededor de árboles no hay lugares mulch. En vez de usar hojas, otros materiales, son estas grandes piezas de bark que nada puedes componer. Entonces, esto no es bueno para el árbol tampoco. Si permitimos que el ivy o otros tipos de plantas crezcan a un árbol, eso cubre el suelo, pero también cubre el árbol, impactando al árbol. Entonces, no queremos que tener ivy. Y si usamos rocas como así, en un esfuerzo para ahorrar agua, o es una decisión estética, no sé cuántos hoteles he visto, parece que quieren ser más elegantes y ponen rocas alrededor de los árboles y lo único que puedo pensar es, ese pobre árbol no puede respirar con todas esas rocas encima del suelo que está sobre sus raíces. Hay que deshacerse de las piedras. Entonces estas piedras están compactando el suelo, la tierra en el árbol y no les permite respirar. Y es una mala elección. Es mejor no tener nada. Pero también tenemos una situación donde el árbol no tiene nada alrededor y tiene mucha agua. Entonces tenemos tierra muy acabada. Entonces no puede mulch, no debería tener tanto agua que las raíces estén cubiertas en un moho. Entonces ese árbol está muy grande para ese lugar. Los raíces es lo que quieren el agua, no los troncos. Entonces tenemos que irrigar adecuadamente y mira el corazón de árbol, de corazón, es lo más importante en esta foto y los dos están siendo dañados con la irrigación. Si ustedes hacen drip, tiene que estar en la base. Y cuando los árboles se plantan, pueden ser con una estaca en su joven, pero no debe mantenerse ahí. El árbol tiene que moverse un poquito, entonces tiene que tener la libertad y tiene que tener la función donde está el tronco con las raíces, tiene que tener un poco de movilidad para que pueda fortalecerse. Cuando permitan que el árbol permanezca en el estado de nursery, no se mueve, entonces no desarrolla la fortaleza y puede estar muy débil a medida que crece. En el lado derecho tenemos una estaca que se instaló temprano en la vida del árbol, pero no estaba puesto adecuadamente. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Les voy a mostrar cómo se hace correctamente. Pero si ustedes tienen árboles con nursery stakes, así como estos, tienen que cambiarlo. También tenemos el evitar tener la acumulación de agua en el tronco del árbol. Es una área susceptiva, se pudre fácilmente cuando hay mucha agua en contra de la persona que plantó este árbol. Trató de crear una retención para que tuviera agua allí y que tuviera suficiente agua en el árbol y no se secara rápidamente. El problema es que plantaron eh,
el árbol en la parte baja de la retención y entonces cuando se colecta el agua aquí, este árbol va a ser expuesto a mucha agua y lo pueden ver ahí en la corona donde se ve eh, la parte donde el tronco está junto a la corona de la raíz. Se puede ver el problema que está ahí. Queremos hacer una retención así, pero no queremos plantar el árbol en la parte baja y tampoco queremos eh, ca- cortar a los árboles de la manera equivocada. Esta es la manera equivocada. Es un árbol que puede llegar hasta 70, 80 pies y lo tenemos aquí como que fuera algo pequeño. Entonces, los árboles necesitan nuestra ayuda. Lo bueno es que sabemos qué hacer. Vamos a aprender acerca de cómo los árboles, las raíces y el suelo trabajan juntos. Los árboles son una parte integral de la cuenca, como ustedes saben, es la parte funcional o el principio funcional de todo nuestro trabajo de diseño. Cuando pensamos, siempre tomamos en cuenta esto que tiene que ver con la cuenca de agua. Cualquier propiedad la tomamos en cuenta como una propiedad que está reteniendo agua y lo que estamos haciendo, estamos viendo dónde cae el agua en el techo y hacia dónde se dirige una vez y se va a la calle, tal como se puede hacer un arroyo cuando hay lluvia. Y cualquier cosa que se manifiesta aquí pudiera tener un efecto y necesitamos estos cuatro principios. Tenemos que concentrarnos en crear un buen terreno y esto lo que hace es que queda como, llega a ser como una esponja y eso es lo que es el éxito de la selección de los árboles. Tiene que ver con el énfasis en lo que son los árboles nativos y hay varios árboles que son mediterráneos que serían apropiados para el clima, pero que no queremos simplemente importar algo de donde sea para donde sea, porque queremos tener árboles que realmente disfrutan nuestro invierno y también los veranos. Y lo otro es que queremos usar el agua, entonces ya no hay patios planos, lo que queremos hacer es tratar de colectar el agua y parte de plantar árboles es una forma de capturar el agua y el otro principio es que tenemos irrigación suplemental eficiente y esto es cuando pensamos en el sistema de riego, tenemos que tomar en cuenta que debe de estar diseñado, instalado y mantenido apropiadamente y también que tenemos eh, que- control del del sistema de riego. No pues, vamos a regar el martes solo porque es martes. Esos son los cuatro principios acerca de lo que tiene que ver con la cuenca de agua para poder plantar árboles y esto va a ser la forma o las decisiones que nos van a ayudar a... Y también quiero recordarles que los árboles están en control de su medio ambiente, como todas las plantas, los árboles se están cultivando una, una comunidad microbial y lo que hacen estas funciones para el árbol. No solamente son esos microbioles eh, actuando según las necesidades del árbol, pero ellos están llevándole agua, oxígeno y mensajes de otros árboles y de otras plantas que están en el jardín. Cuando el árbol cuando el árbol está obteniendo el carbón, sus hojas son como paneles solares
el oxígeno regresa y todo esto que se lleva es para establecer más el árbol y gran parte de ese carbón eh, y se convierte en otro tipo de carbohidratos que van hasta la raíz del árbol y de esta manera las raíces reingenieran el suelo y tienen una comunidad que se beneficia de esta alimentación. Y otra cosa que quiero mencionar, todo tiene que ver con todas las plantas, pero los árboles son buenos, es que cuando ellos sueltan agua en las atmosferas, recordemos que ellos tienen que sacar el agua del suelo para poder, eh, por decir así, refrescar sus eh, paneles solares, o sea, sus hojas, porque ellos se calientan y usan el agua que está en el suelo para poder eh, refrescar, y esto causa que el agua regrese a la atmósfera, porque esta agua lo que hace es el recurso futuro de la lluvia, porque esto regresa a la tierra, es como que los árboles crean su propia lluvia. Y en ese suelo es como que hay una gran fiesta, porque las plantas eh, no se alimentan por sí solas, ellas están administrando los microbios y se lo están llevando a las plantas. Y todas estas cosas de biología, todos estos microbios que están van a colonizar y van a llegar a las hojas, a las ramas, y es parte de la buena biología. Si hay algún tipo de patógeno que llega al árbol, ellos van a poder lidiar con estos microbios, y es como que están secuestrando en la raíz del árbol, y eso es muy importante, que el árbol está como que fuera un solo organismo, son parte de cada uno, y así es como las plantas se quedan eh, saludables. Y cuando hay una hoja y termina de hacer su trabajo, la planta o el árbol va a hacer que esa hoja se desprenda en su raíz para que se descomponga y pueda regresar toda la biología y lo orgánico, y toda esta comunidad de microbios va a botar su hoja, sus frutas, sus flores, y todo eso es esencial para que esa planta continúe teniendo un buen sistema inmunológico y poder mantener el agua en sus raíces. Y queremos asegurarnos que esto no se altera y que toda esta eh, más orgánica y todo esto, el fongo y los árboles tienen una buena relación, puede recibir carbono y pueden parearse con los árboles para poder obtener. Los árboles intercambian con el fongo diferentes cosas. El fon, el fungi es algo que está en la parte de las raíces, y lo que hace es que tienen acceso al agua y accesa diferentes nutrientes en en la tierra. Y lo que ven aquí ustedes en esta fotografía es el fungi que está colonizando la raíz del árbol y está extendiendo las raíces hacia afuera y hacia abajo. Y esto lo que hace es un mejor sistema y le da acceso al árbol a nutrientes.
en, en lugares más allá y el fungi. Y recordemos que los árboles no son solitarios, a ellos les gusta vivir eh, en grupos y el fungi que está ahí en el terreno les ayuda mucho. Y también hay árboles que son madres que dirigen la actividad y el movimiento del carbono en el entero eh, bosque. Los árboles madres envían carbono a estas semillas porque esas eh, semillitas o arbolitos necesitan el sol para hacer la fotosíntesis y entonces ellos hacen o usan el poder enviar el carbono que necesitan para poder tener acceso a la luz solar. Y lo que cuando esos árboles pierden sus hojas, los que son deciduos, ellos lo que hacen es una fotosíntesis. Entonces, estos árboles que siempre están verdosos, lo que hacen es que le permiten sobrevivir a esos otros que necesitan sobrevivir. Y cuando estos árboles recuperan sus hojas, también cooperan con el otro árbol. Es maravilloso. Incluso, y no nos olvidemos, ah, incluso los árboles que están muriendo, porque ellos regresan a la red de fongos que están cercana a los otros árboles. Ahora que entendemos un poquito más de cómo operan los árboles, eh, sobre qué podemos hacer para protegerlos. Definitivamente queremos dejar las hojas en el sitio. Queremos asegurarnos de que la materia orgánica se queda dentro del árbol y que tenemos por lo menos una cantidad de tres o cuatro que sea ya sea eh, algún tipo de mantillo que esté alrededor del árbol. Tenemos a veces eh, que suplementar y queremos mantener eso y queremos alejarnos del tronco lo más que se pueda. Yo sé que aquí está hasta el tronco, es un árbol que es muy maduro y parece ser que no cerca del tronco. En términos generales, queremos asegurarnos, especialmente si se lo aplica, que esté alejado del tronco. Y tenemos que tomar en cuenta eh, el área que está debajo de la copa del árbol. Es una zona sagrada. No queremos plantar debajo de esa área. No queremos eh, causarle ningún disturbio a las raíces. Y esa no es la, la línea esta no es el extento de las raíces, porque ellas son criaturas que están debajo y podemos plantar alrededor de los árboles. Esto puede irse a una sombra del árbol, pero no queremos plantar debajo del árbol nada, debajo de la línea de goteo. Y tampoco queremos plantar árboles en sitios donde hay algún tipo de retención de agua. Aquí tenemos algunos árboles que están en sitios bajos, pero no están en la parte más baja.
están a la orilla. Eh, es importante recordar, no olviden que el árbol tiene acceso a todo lo que está dentro de su línea de goteo y lo que no queremos es que se moje demasiado. Cuando planta uno el árbol, cuando tenemos un árbol existente, lo que no queremos es cambiar eh, la inclinación que tiene y que no estamos agregando o acumulando tierra alrededor. No queremos cubrir las raíces del árbol si ya están expuestas y tampoco queremos excavar debajo de un árbol o remover algún tipo de tierra de las raíces del árbol. Queremos alejarnos de la línea de goteo y no causar ningún disturbio a la área donde está el árbol ni agregarle más tierra. Queremos practicar algún tipo de administración de pestes integradas. Esto es algo que es una forma de decir que no usamos una bazuca de sprayar algún tipo de toxina para manejar o evitar una peste. Primero lo que tenemos que hacer es observar y después tomar medidas que sean intervenciones pequeñas en un periodo de tiempo conforme uno observa para incrementar. Lo que queremos es evitar cualquier tipo de intervención con los árboles. Eso es importante porque a veces ellos exhiben síntomas y no queremos misinterpretar lo que está sucediendo. Los árboles saludables son muy resistentes a enfermedades y a pestes y queremos empezar asegurándonos de que tenemos árboles saludables. Queremos mantenerlos saludables y no queremos escarbar debajo de la línea de goteo del árbol. En todos los jardines, la diversidad de las plantas y de las familias de plantas es lo que previene las pestes y las enfermedades de que se diseminen a una planta en particular. Con relación a los árboles, tenemos que pensar en esto. Yo sé que en los últimos 100 años hemos plantado la misma especie de árboles en las calles y quizás no era una muy buena idea, quizás no debería de haber sido ese tipo de árboles, debieron de haber sido un sinnúmero de árboles, que hubiera diversidad en los vecindarios. Y la foto que ustedes ven aquí es un, un, un bosque y como pueden ver, cuando todas son una sola especie, las especies pueden llegar a tener algún tipo de enfermedad porque no hay ninguna resiliencia que resulta de esto. Si ustedes tienen un árbol que está mostrando algún tipo de problema, primero observe, examine el entero árbol, especialmente en tiempos de sequía o cuando hay inundaciones. Queremos observar el árbol, ver cómo se ve, monitorearlos durante el tiempo de dificultades. Nunca le ponga fertilizante, especialmente si se ve que tiene dificultades. Si alguna vez quiere hacer algo a favor del árbol, tiene que poner algún tipo de material orgánico, especialmente si notamos que el árbol está en problemas. No queremos eh, si usted va a podar sus árboles, por favor, asegúrese de emplear a alguien que sea un profesional, porque bastante dinero se tiene que gastar en lo que es árboles y también lo que es áreas
duras del jardín como cemento. Una de las razones por que se ve así este árbol es porque cada sitio donde las hojas pueden crecer en este árbol, todas las ramas y su tronco eh, tienen un crecimiento esporádico porque necesita, esto me pone muy triste. Queremos evitar ese tipo de prácticas de podar. Si usted emplea a alguien y hacen algo así, si tienen licencia, lo que va a querer hacer es quejarse. Esto es irreprensible. El quitarle la copa a un árbol no es una buena idea porque es como que le estás cortando la cabeza. Eso no puede ser bueno. Y Y eso de la cola de león es como dejarle un poquito de verde a cada uno de las diferentes eh, ramas, y cuando hace viento lo que hace es que causa que las ramas sean débiles porque los árboles pierden sus ramas cuando usted nunca va a querer cortar más del 25% de su copa cuando el árbol está creciendo. Si tenemos una sequía, no queremos ningún tipo de poda que sea estética. Cada vez que un árbol recibe una poda, requiere agua. Y si usted está podando un árbol, requiere una reserva de agua para no recibir daño. La única razón, entonces lo que queremos es evitar tener enfermedades. Quizás uno quizás tenga lo que se llama una de las cosas que pudieran causar que el árbol se debilite, porque quizás una de las ramas se va hacia un lado, y lo que queremos es evitar podar árboles, especialmente cuando tenemos sequía, y tampoco queremos podar un árbol donde sabemos que hay algún tipo de animales o pájaros que tienen sus nidos. Si usted tiene preguntas acerca de esto, tiene una pregunta acerca de esto, Steve Williams es una persona, la persona indicada. No queremos podar árboles. Es ilegal en California destruir nidos o de pájaros. Eh, si hay un acto que es deplorable, es podar árboles que tienen nidos. Queremos proteger las raíces de los árboles durante la construcción, y esto es de cuando se está compactando, que nada rode sobre las raíces del árbol. No queremos tampoco que ningún vehículo pegue contra el tronco o las ramas. No queremos tampoco que ningún químico sea eh, tirado cerca de un árbol. Y a veces hay personas que pintan y tiran la pintura alrededor de la área de las raíces de los árboles. Ellos están pensando, estamos haciendo lo correcto, esto va a desaparecer, y este árbol a lo mejor necesita agua. Y también piensan que este tipo de actividad le va a ayudar, pero esto es simplemente estar envenenando el árbol. Por favor, no hagan eso. Y asegúrense de que usted habla con sus contratistas para que sepan que no deben de hacer esto, especialmente si tienen trabajo eh, de tabla estoco, que le llaman tabla de concreto, y en un par de años usted va a ver cómo el árbol se daña, especialmente cuando le cortan las raíces. Si usted corta las raíces, usted va a ver cómo este árbol
va en declive. Bien, vamos ahora a hablar de la forma apropiada de regar a los árboles. Cuando uno tiene árboles en las áreas de césped, cuando uno planta un árbol en el césped, para poder mantener este césped verde, vemos que eso es muy seguido y está muy bajo. Ellos no necesitan tener ese sistema de raíces, no tienen que buscar agua, quizás no tienen que hacer ningún tipo de asociación con el fongo para obtener agua, porque aquí ellos están obteniendo agua. Las raíces de ellos pueden tener acceso al agua. Entonces usted ha eh, entrenado a estos árboles para que sean débiles. Necesitamos pensar en si removemos el césped, cómo vamos a mantener estos árboles vivos y entrenarlos para que puedan sobrevivir los tiempos de sequía o la sequedad del clima, y quizás esto no va a requerir la misma cantidad de agua, porque esto no va a requerir ese tipo de sistema de riego. Tenemos que ser cautelosos porque no solamente queremos quitarle el agua a todo y esperar que los árboles, ellos tienen raíz, van a estar bien. No, no van a estar bien porque usted los entrenó para que tuvieran acceso al agua. Los árboles necesitan irrigación adecuada. Lo que están viendo aquí es la manera en que un árbol debería de verse en un jardín, incluso aquí donde se le removió el césped. El árbol no debería de estar en una área de césped. Si usted tiene césped que va o está muy cercano al tronco del árbol, ¿cómo, cómo, cómo lo recorta sin hacerle daño al árbol? Quizás usted puede con un recortador, pero eso lo que va a hacer es causarle daño al árbol. Si usted tiene un árbol así en el césped, le va a causar daño y no va a pasar mucho tiempo. Si usted tiene un árbol que está plantado en el zacate, usted va a querer asegurarse de que no tiene eh, césped en la línea de goteo del árbol, y eso debe de llenarse con eh, y el tipo de agua que tiene este árbol debería de estar separada de la que es del césped. Si usted tiene un árbol existente o uno nuevo que va a plantar y está en una área que es de donde hay césped, usted va a querer asegurarse que el zacate se remueve hasta la línea de goteo de la copa del árbol, y también va a querer instalar una válvula separada de riego y una zona nueva de goteo de agua para el árbol. ¿Por qué va a querer hacer una zona diferente o separada? La razón es que eso le va a dar a usted el control. Si si por alguna razón tiene que apagar el agua del césped y tenemos, por ejemplo, una sequía y llega al punto en que no podemos estar regando ningún tipo de césped, entonces tenemos que cerrar el agua porque ¿por qué no? Porque pues si tenemos que reemplazar el zacate, eso es algo bien barato. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de que tenemos
sistema de riego para el árbol. De la única manera que podemos hacer esto es tener una válvula separada para el árbol. Y vamos a hacer una zona de agua de riego con goteo justo ahí en la raíz del árbol. Y cuando Y lo cuando instalamos, instalamos, esta vamos a línea estar de seguros que sean goteo, queremos círculos hacer estos concéntricos círculos céntricos alrededor del tronco, y y esos los círculos concéntricos tienen que círculos extenderse concéntricos hasta la van línea de hasta drip la línea de goteo del árbol y más allá de la línea de drip. y Y siempre nos seguido nos preguntan preguntan qué qué tan tan separados tienen que alejados estar los deben de estar círculos. Y estos pueden ver que círculos hay concéntricos. diferentes distancias que Y están tenemos aquí indicados. algunas distancias de anchura. Tiene que ser por lo menos Quiere por lo 12 menos uno estar pulgadas por lo menos separados 12 del tronco pulgadas con el alejado primer con el primer círculo, círculo, 12 12 pulgadas pulgadas para un para un árbol árbol más más pequeño, pequeño, 24 24 para para uno uno más más grande. grande. Después Después de de eso, eso, usted va a necesitar tener van a tener círculos círculos concéntricos concéntricos que vayan a la que misma van distancia. alrededor de la línea de goteo del árbol y lo hacen como por lo menos un círculo. El objetivo aquí es que usted pueda El regar objetivo es el poder área irrigar el área de trabajo de la debajo sombra y tener un de 50% la de copa y cubierta de tener un agua. 50% Entonces, cuando de prendan este sistema de agua. irrigación, por lo menos el 50% de esa tierra se está mojando cuando tiene un evento de irrigación. Entonces, van a ser distancias diferentes dependiendo del tamaño del árbol, dependiendo de qué tan grande es la sombra. Pero el objetivo es tener 50% de la tierra mojado. Pero independiente de lo que hayan plantado en la base del árbol, es importante asegurarse que el árbol y que sus arbustos estén en un sistema separado de irrigación. Hay otras formas de aguar su árbol y estas son más soluciones donde están llenando, por decir, este pañal de árbol, lo estamos llenando con agua y ese agua va a salir poco a poco al árbol. Esto no está conectado a un sistema de irrigación. Frecuentemente ven árboles en lugares medianos usando esta técnica. Entonces no tienen sistemas de irrigación ahí, pero están usando el sistema de pañales. Es un poco gracioso decir la palabra pañal. Están usando este artículo, este dispositivo, para poder llenarlo una vez a la semana, por decirlo así, y de así irrigar el árbol. En este caso, estaríamos aguándolo cada 2, 3 semanas. Y hay otros que son gators de árboles, son de diferentes tamaños. Caliper es el tamaño del tronco. Entonces, cuando ustedes ven la palabra en estas láminas, el caliper es el tamaño del tronco. Un caliper de 4 o 5 pulgadas de diámetro en círculo quiere decir que puede ser uno de estos gators más pequeños. Y entonces uno se puede llenar de agua y se va vaciando poco a poco. Hay también otros tree graders que son más grandes para calipers más grandes. Este es para un caliper de 5 a 8 pulgadas. Y lo mismo se llena con agua y va soltando poco a poco el agua alrededor del árbol. Pero la pregunta de cuánto vamos a aguar el agua es la misma pregunta que se hace cuando usted se hace de toda la jardinería. Y la buena noticia es que Valley Water tiene un gran programa que puede usar para determinar cuánta agua tiene que aplicar a su jardinería. Depende de la calidad de la tierra, la profundidad de las raíces, el tiempo del año, si son evergreens y también el contexto de la jardinería, si está separado del pasto o si está en pasto. Y también, claro, cuál es el tipo de árbol y el tipo de agua. Está usando el sistema de goteo de irrigación o si está trayendo el agua de otra forma. Entonces, todo eso es lo que juega en consideraciones para irrigación y son esenciales cuando hablamos de árboles también.
Hay un calculador de irrigación de agua para plantas que el Centro de Horticultura y de Jardinería ha creado y es una buena forma para poder calcular qué tanta agua se necesita para aguar a un árbol. Entonces, ustedes van a tener que entrar qué tan grande es la sombra del árbol y le pregunta el diámetro de la sombra, porque están usando eso como una medida para saber qué tan ancho es las raíces del árbol. Entonces están diciendo si tiene un diámetro de 40 pies de sombra, entonces su zona de raíces va a ser como de. Y también van a preguntarle sobre este tipo de estación CIMIS o CIM Station, y esto es esencialmente una estación que le dice cuánta agua las plantas necesitan en un área particular. Lo puede buscar su CIM Station. En este calculador de irrigación tiene que poner el lugar de su ciudad, San José, y aquí entonces le va a llevar a un CIM Station cercano, y esa estación es California Irrigation Information System. Esa estación le va a decir cuántas pulgadas de agua se van a requerir por día, por semana, por mes, por año para una planta referencial, que puede ser el pasto, y este horario lo hace en pulgadas por semana y lo calcula en la cantidad adecuada para un árbol. Suena como complicado y honestamente irrigación puede ser, pero el calculador de Valley Water es mejor para ustedes, pero ustedes pueden jugar con esto y aprender mucho sobre irrigación con estas herramientas. En general, algo que tienen que tomar en cuenta es que los árboles y arbustos van a formar mucho mejor si no son irrigados frecuentemente. Entonces, la mayoría de las plantas en una jardinería no son irrigados tan frecuentemente como lo hacemos. Entonces, es mejor dejarlos eh, aguarlos por debajo de lo necesario. 14 o 15 días o 2 semanas, periodos. Para eso es algo que no sea un árbol seco de área árida, nativa árida. Cuando son nuevos van a necesitar más agua, pero en general vamos a tratar de no irrigarlos en exceso. Entonces ahora vamos a hablar sobre plantear más árboles, porque ese es un tema muy importante de lo que estamos haciendo. Tenemos que plantar muchos más árboles, tenemos que plantar muchas plantas, no solamente árboles. Árboles realmente se necesitan y yo encuentro en diseño que la gente tiene miedo de plantar árboles. Han escuchado historias de horror sobre árboles levantando las ceras, lastimando las fundaciones de las casas, entrando a sus tuberías de plomería, dejando muchas frutas o hojas. Y entonces su solución para eso es no plantar árboles. Y realmente yo pienso necesitamos hacer más investigación. Cualquiera de esas cosas puede ser arreglado, puede ser lidiado. Y por cierto, no se trata solamente de árboles que van a tener cuestiones así.
Pero entre más nos educamos sobre árboles en particular para nuestra comunidad en particular, yo creo que podemos seleccionar un buen árbol para nuestra ubicación y hay unos árboles muy buenos y no tienen que ser gigantes y no tampoco tienen que ser pequeños. Y entonces vamos a hablar por qué vamos a hacer un árbol en nuestra jardinería. Yo tengo 3 sugerencias que yo uso todo el tiempo para el posicionamiento de un árbol y quiero compartir con ustedes. El primero es que usted puede poner un árbol para hacer una ancla de su jardín. El árbol se convierte en algo como no está poniendo sombra, pero si usted mira 3, 5 y 10 años, cuando el árbol empieza a producir sombra, va a crear un lugar que da la bienvenida, acogedora. En este dibujo vemos que el árbol, vemos que la sombra cubre la entrada frontal y también parcialmente el camino a la entrada de la casa. Entonces, así hace que la casa sea muy acogedora. La gente le gusta caminar bajo la sombra de un árbol. Eh, es, es un diseño de jardinería muy gentil. Es un buen lugar para poner un árbol. Otra opción es para marcar la vista. Entonces, es gracioso porque este plan de jardinería no tiene una ventana, no tiene una ventana, tiene una puerta. A mí me gustaría pensar que hay una ventana ahí y si yo estoy adentro mirando por la ventana, yo estaría pensando en usar árboles para enmarcar mi vista desde dentro hacia afuera. Entonces, esto no es marcando la vista de la casa, sino es el placer de estar dentro de la casa y mirar hacia afuera y hacia los árboles. Y tener los árboles para enmarcar mi vista sería muy, muy refrescante. Yo añadiría otro árbol en toda la parte del jardín para hacer mejor el marco para la vista. Es una buena forma de crear sombra en la jardín de enfrente y no tienen que ser árboles muy grandes. Y también puede ir todo el camino y cerrar todo el espacio y crear todo una sensación de lugar sombreado. Yo creo que es interesante cuando hablo con la gente sobre jardinería, diseño de jardinería, ellos no se imaginan que pudieran tener jardinería con sombra, porque hay algo mal con eso. Cada jardín tiene que ser en el sol. Hay muchos nativos de California que podrían funcionar muy bien con un poquito de sombra. Entonces podemos crear eso añadiendo, no solamente añadiendo otro árbol que podría cerrar toda esa yarda y disfrutando del jardín de enfrente. Este tipo de arreglo crea una sombra que cubre la mitad de la yarda. Entonces hace mucho más privado para su casa porque crean una cierta de frontera. Cuando estés planteando un árbol, es más que poner el árbol nada más en la tierra, tienen que asegurar que el árbol está bien hidratado. Eso es real para todas las plantas, especialmente si lo estás haciendo con árboles, recomendamos que tengan cinco veces que agüen el árbol. Hacen un hueco, ponen agua, dejan que baje el agua. Es la primera. Si el árbol es pequeño, 1 galón, 5 galones, pueden ponerlo con una cubeta. Si no ponen tienen que asegurar que todo el contenedor esté muy mojado. Tienen que aguarlo otra vez antes de botar la planta. Ponen el árbol dentro del hueco, otra vez lo aguan y le ponen otra vez agua
y van a decir, ¿por qué estoy usando toda esta agua? Pensé que se trataba de ahorrar agua, pero están usando agua ahora para asegurar que este árbol no vaya a tener un shock. Muchas veces cuando las plantas tienen shock no tienen nada que ver con nutrientes o algo así. Tiene que todo que ver con la hidratación de la tierra. Si la tierra está seca, entonces va a succionar el agua de las raíces del árbol. Entonces, entonces todo tiene que ser mojado cuando plantean. Y desde ahí manejan su irrigación para que no esté demasiado mojado. Pero cuando plantan, toda la tierra tiene que estar mojado, el hueco tiene que estar mojado y las raíces tienen que estar mojados del árbol. Es muy fácil enamorarse con los detalles de la arquitectura, como esta Arburis tiene una hermosa forma con los múltiples troncos, tiene una copa maravillosa, las flores son bonitas, atraen insectos, pájaros, la fruta es maravillosa, se come. Es fácil describir este árbol de esta forma y quedarse en este parque entre estos elementos que son estéticamente hablando generales, pero asegúrese de que están plantando a un árbol que tiene el tamaño correcto y que está pensando en ese árbol cuando va a llegar a madurar. Estos son dos árboles plantados uno a la par del otro. Uno es un sycamore y el otro es un Buris verbura. Y como pueden ver, el edificio, el que está ahí al otro lado, está como a 50 pies arriba. El Arburus marina pueda que sea de 25 pies y el Sycamore tiene como 100 pies. Entonces, el tamaño es algo importante que hay que recordar cuando uno planta árboles y también tiene que saber qué tan grandes son las raíces de esos árboles. Esto es raíces de un scone pine. eh, Tenía grandes raíces. Cuando uno planta un árbol, recuerde lo que viene siendo el, lo que es vertical. Eso quiere decir que hay que poner una pipa perforada. Eso es como un acceso para poner agua adicional si es necesario. Ponerle tierra si necesita algo el árbol. Es una forma de oxigenar el árbol si tiene uno. ah, Eso le va a ayudar al árbol a abrir ese terreno. Un árbol de 5 galones pudiera usar una de estas tubos verticales, pero si estás usando u- uno de 3 de 24 puede tener 3 de ellos. Note aquí la ubicación no está donde están las raíces, sino que está afuera de donde están las raíces. Y también va a querer usted eh, poner estacas de una manera que se crucen. En este caso tenemos 3. Usted puede ver que no es con tape que tiene, ni también con hule, pero le estamos dando materiales que son para amarrar. Estas estacas se remueven después de un año y después usted tiene que determinar si hay que volver a ponerle estacas, pero usted no quiere tener más estacas por más de un año. Cuando usted planta más árboles, piense en usar estos árboles para guardar árboles. Estos son ejemplos de árboles que están plantados, que está en un patio pequeño que tiene granito de compuesto y el otro está en una área de sombra.
Y ese es un sitio pequeño con un árbol bien grande que va a crecer bastante, pero está llevando a cabo una función y está atrapando el agua. Bien, entonces esperemos que ustedes vayan a plantar más árboles. El siguiente eh, serie vamos a hablar acerca de otras cosas que queremos que ustedes les digan a sus amigos acerca de estos talleres. Voy a dejar de compartir y ahora vamos a ver la encuesta de evaluación y conforme están haciendo eso podemos echarle un vistazo a las preguntas si es que hubieron algunas. Steve, ¿hubieron preguntas que se hicieron? Ah, sí. Primero tengo aquí la encuesta para que las personas puedan hacer la encuesta. Sí, las preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta o dos en las que ustedes quieran expander un poco. Hay alguien que se está preguntando si podemos regar árboles con aguas grises. Sí, los árboles pueden usar o ser regados con agua grises. Antes que nada, quiero decir, sin importar, asegúrense de que no le están dando más agua de la necesaria al árbol. Cuando usan agua gris, quieren asegurarse de que realmente entienden los requisitos de la planta que están regando y que no solamente están poniendo el agua gris solo porque tienen agua gris. Eso es algo en lo cual deben de pensar. Recuerden que lo que queremos hacer es regar menos a los árboles y no sobre regarlos. Lo bueno del agua gris es que es vertida en el suelo y eso es bueno porque usted puede tener una cuenca fuera de la línea de goteo del árbol y esto pudiera ser un punto de salida del árbol, lo cual sería bueno para los árboles y el árbol puede tener acceso a esto. Entonces queremos traer la cuenca a este sitio, de modo que la luz gris es una buena selección. Hay algunos árboles que requieren más agua. Es interesante notar que cuando uno entra a los requisitos de los árboles y de las aguas, mucho de lo que hemos investigado es cuánto agua estamos, en ese caso, más agua es mejor, pero para saber cómo obtenemos la fruta más dulce, la más grande, en esos casos esto está relacionado con tener menos agua. Así es que pueda que usted esté usando agua gris, siempre va a querer obedecer el reglamento de que no vaya a sobre regar el árbol. Así es que mantenga eso en mente. Si alguien, tenemos una pregunta acerca de los árboles de citro. Y sí, los árboles tienden a hacer muy bien con el agua gris, pero sí escucho lo que estás diciendo. A veces menos agua es mejor. Sí, es un buen recurso. Tener agua gris es un buen suplemento, pero recuerden,
Simplemente no, que no sea por botar o tirar o verter el agua. Voy a hablar un poquito rápidamente. Quiero decirles que vamos a terminar como a las 7:29, pero las luces es algo muy importante. Incluso vamos a hacer alguna clase en un momento acerca de las luces en los jardines. Recuerden, los árboles son los que invitan a tantos insectos y queremos pensar sobre cómo usamos las luces, en cuáles en general impactan a los insectos y a los animales de una manera negativa. Yo antes hacía bastante luces para los árboles y me he dado cuenta que es lo peor. Yo estoy tratando de eliminar las luces en los árboles, cualquier tipo de luces que yo hago son de bajo, eh, siempre lo pongo bien alto arriba y tiene un corto periodo de tiempo solo en ese árbol y es precioso, pero lo que está haciendo es eliminando después que no se quede toda la noche. Así es que tenemos que ser conscientes de cómo estamos iluminando nuestros jardines y dejar que esas criaturas pues